Continuamos con el módulo 3 y las enfermedades parasitarias causadas por nemátodos. La clase anterior les comenté que las nematodiosis para su estudio se clasifican en 4 tipos y vimos a la enterobiosis, que es una nematodiosis transmitida por un mecanismo directo ano-mano-boca. Hoy revisaremos 2 geohelmintiosis, la tricurosis, mejor conocida como tricocefalosis, y la ascariosis. Las geohelmintiosis son producidas por gusanos de la clase Nematoda, cuyos huevos requieren estar en la tierra durante un tiempo determinado para convertirse en huevos larvados o embrionados, que son la forma infectante para el humano en el caso de Trichuris trichiura y de Ascaris lumbricoides. O bien, ese huevo se va a larvar y va a eclosionar ahí mismo en la tierra. Va a salir una larva, la cual será capaz de atravesar la piel del hospedero, como sucede en el caso de Strongyloides stercoralis y de Necator americanus y Ancylostoma duodenale, estas dos últimas conocidas comúnmente como uncinarias. Iniciemos entonces con la tricurosis, cuya nomenclatura científica también pueden encontrarla como tricuriosis o tricuriasis. Sin embargo, esta geohelmintiosis es mejor conocida por su nombre común, tricocefalosis, ya que recordemos que al nemátodo que la causa se le conoce comúnmente como tricocéfalo. La tricocefalosis puede ser definida como una enfermedad parasitaria cuyo agente etiológico es Trichuris trichiura, un nemátodo y geohelminto que afecta el intestino grueso humano, especialmente el ciego. Habitualmente este parásito no provoca daño, pero cuando las infecciones son masivas, es decir, cuando hay presente un gran número de parásitos, estos pueden diseminarse por todo el colon y originar sintomatología. Los síntomas especialmente se van a presentar en niños que tienen deficiencias nutritivas. En estos niños pueden observarse desde algunos síntomas gastrointestinales y anemia hasta una complicación llamada prolapso rectal. La fase infectante es el huevo larvado que embriona en la tierra 2 a 4 semanas después de haber sido expulsado con las heces del individuo parasitado. La enfermedad recibe el nombre común de tricocefalosis, ya que al parásito se le denomina tricocéfalo. Trico significa pelo y céfalo, cabeza, y como podemos ver en las imágenes, la parte anterior o cefálica del parásito es larga y delgada como un cabello, de ahí la denominación. Este parásito también es conocido como gusano látigo debido a la morfología que presenta. Trichuris trichiura es uno de los 3 nemátodos gastrointestinales más frecuentes en el mundo. Tiene distribución mundial y junto con Ascaris lumbricoides es de los helmintos más frecuentes en zonas rurales de climas tropicales donde las condiciones sanitarias son precarias. Esta parasitosis prevalece en zonas donde se defeca a ras de suelo. Con la contaminación fecal del suelo, una adecuada humedad y temperatura, se favorece que los huevos depositados con las heces embrionen y se vuelvan infectantes en 2 a 4 semanas y de esta manera se propague la parasitosis. La tricocefalosis es más frecuente en niños que en adultos, sobre todo en niños que comen tierra, que tienen el hábito conocido como geofagia. La edad más afectada oscila entre los 5 y los 14 años. La prevalencia mundial estimada por la Organización Mundial de la Salud es de 800 a 900 millones de casos. De estos, el 65% se observa en Asia. En nuestro país, la frecuencia con que se observa esta parasitosis es muy elevada. En algunas regiones del sureste del país, por ejemplo, se ha reportado hasta un 80% de infectados. ¿Cómo se transmite Trichuris trichiura? Bueno, la vía de infección es la vía oral y los mecanismos son los siguientes. El hombre va a adquirir la tricurosis o tricocefalosis a través de manos, alimentos, agua, fomites que estén contaminados con huevos larvados de Trichuris trichiura. En el caso de los niños, el mecanismo puede ser directo al ingerir la tierra que contiene los huevos larvados del parásito, es decir, por geofagia.
Trichuris trichiura existe en forma de gusano adulto, huevo y larva. El gusano adulto presenta dimorfismo sexual, es decir, es dioico o gonocórico, hay machos y hay hembras. Las hembras después de la cópula ponen huevos y salen esos huevos junto con las heces de los individuos parasitados al medio ambiente en su forma no larvada. En un tiempo determinado, esos huevos van a larvarse en la tierra, por eso es una geohelmintiosis. La larva que emerge del huevo se va a desarrollar y se va a convertir en gusano adulto para continuar con el ciclo de este parásito. Aquí vemos nuevamente las fases del parásito, los gusanos adultos dioicos, hembras y machos. Las hembras después de la cópula van a poner huevos, los cuales van a salir en su forma no larvada al medio ambiente. Cuando caen en la tierra en condiciones adecuadas de temperatura y humedad, estos huevos van a embrionar en aproximadamente 2 a 4 semanas. Los huevos embrionados son la fase infectante para el hombre. Cuando los ingiere, pasan por el estómago, la pared se reblandece y deja libre una larva a nivel del intestino delgado. Esta larva va a seguir avanzando hacia el intestino grueso y se va a desarrollar a gusano adulto. En esta diapositiva vamos a ver la morfología de los gusanos adultos. Si observan las imágenes se darán cuenta que el tercio anterior tanto de la hembra como del macho es muy largo y delgado, es decir, es filiforme, mientras que el resto del cuerpo es grueso y fusiforme. Esto es lo que le da la forma característica del látigo al gusano adulto. En el macho el extremo posterior se encuentra enroscado en posición ventral y en la hembra es recto y romo. La hembra es más larga que el macho, mide de 3.5 a 5 centímetros de longitud, mientras que el macho mide de 3 a 4.5 centímetros de largo. En el extremo anterior del parásito, tanto macho como hembra, el sistema digestivo se va a iniciar con un orificio bucal que no posee labios, a diferencia de lo que vimos con Enterobius vermicularis, que tenía una boca trilabiada. Después de ese orificio bucal sigue un esófago largo, delgado y musculoso. Al final del esófago existe una capa de células secretoras que se conocen como esticocitos. Los esticocitos forman una estructura muy importante denominada esticosoma. El esticosoma es utilizado para realizar el diagnóstico diferencial con otros nemátodos. El aparato reproductor va a estar localizado en la parte gruesa tanto del macho como de las hembras. En el caso del macho, este aparato reproductor está formado por testículos, por conductos eyaculadores y en su extremo posterior está provisto de una espícula copulatoria visible. En la hembra, el útero termina en una vagina corta, la cual desemboca en un orificio vulvar que está situado muy cerca de la unión entre la parte delgada y la parte gruesa. En estas imágenes podemos observar la morfología de los gusanos adultos macho y de las hembras, que son fácilmente distinguibles por su morfología intermedia, es decir, tienen un extremo anterior que es delgado y largo y un extremo posterior que es más grueso y que es fusiforme. El extremo posterior del macho se encuentra enrollado en posición ventral, mientras que en la hembra ese extremo posterior es recto y romo o redondeado. Trichuris trichiura es un nemátodo muy peculiar, ya que su porción cefálica o extremo anterior, ese que es tan delgado y largo como un hilo, se va a enhebrar en la mucosa del intestino grueso, dejando colgado su cuerpo o extremo posterior de la hembra. En este caso, esta es la hembra, este es el macho con su extremo posterior enroscado, dejando este cuerpo colgado hacia el lumen del intestino grueso para que la hembra pueda realizar la ovipostura y los huevos salgan con la materia fecal y así otros individuos sean infectados para continuar con el ciclo de vida del gusano. Estos gusanos son de un color blanquecino y pueden tener una longevidad de alrededor de 7 años en el hospedero humano. Los huevos de Trichuris trichiura son ovoides o elípticos. Tienen un color café amarillento o más bien parduzco. Miden alrededor de 40 a 50 micras de largo por unos 20 a 25 micras de ancho. Presentan una doble envoltura gruesa que lo protege.
Su citoplasma es granuloso y en los dos polos presentan unas prominencias o tapones mucosos incoloros que van a darle su forma característica de bolillo o balón de fútbol americano. La cantidad de huevos que elimina una hembra es de 200 a 300 por gramo de heces, es decir, hay un promedio de 5 a 7,000 huevos por día. Obviamente la cantidad de huevos va a depender de la carga parasitaria. Estos huevos son muy resistentes y pueden permanecer viables por años en la tierra. La poca humedad del suelo y temperaturas que sean superiores a los 50 grados van a destruir los huevos de este nemátodo. Los huevos de este parásito son fácilmente reconocibles, estén o no estén larvados debido a su aspecto característico, pero en infecciones leves puede resultar difícil encontrarlos. A este punto ustedes ya deben de saber que los huevos que salen al medio externo junto con las heces de los individuos parasitados no están larvados. Se van a observar así como ustedes los ven en estas imágenes. Cuando un individuo parasitado defeca a ras de suelo y esos huevos no larvados que salen junto con las heces caen en la tierra y tienen condiciones adecuadas de humedad y de temperatura, más o menos en 2 a 4 semanas se van a larvar o van a embrionar y se van a volver infectantes. De esta manera quedan listos para parasitar a un nuevo hospedero. Como ya les había mencionado, la infección se adquiere después de que estos huevos larvados son ingeridos en alimentos, aguas, al contaminarse las manos, contaminar fomites o bien por geofagia. El tiempo que transcurre desde la ingesta del huevo larvado, la liberación de la larva, el desarrollo de los gusanos adultos en el colon, la cópula de machos y hembras y la excreción de huevos no larvados en las heces del hospedero parasitado va de 1 a 3 meses aproximadamente. El ciclo de Trichuris trichiura puede iniciarse después de la ingestión de huevos larvados en aguas y alimentos, al contaminarse las manos por manipular o jugar con tierra o bien por geofagia. Esos huevos ingeridos van a perder los tapones que tienen en los polos, dejando un orificio por donde sale la larva. La eclosión se va a llevar a cabo en el intestino delgado y la larva libre va a permanecer por 3 días en las vellosidades intestinales. Luego va a descender al final del intestino delgado y al colon. En el ciego, el parásito se adhiere a la mucosa y se desarrolla gusano adulto. Los machos y las hembras copulan. La hembra pone los huevos, los cuales salen con las heces al medio ambiente. Si las heces con huevos no larvados son depositadas en el suelo a una temperatura entre 10 y 31 grados y con más del 50% de humedad relativa ambiental, en 15 a 30 días esos huevos embrionan, desarrollándose una larva en el interior del huevo después de haber pasado por un estadio o fase bicelular y un estadio fragmentado. No se conoce con exactitud cómo es que Trichuris trichiura produce daño al hospedero. Lo que sí se sabe es que el daño que produce este parásito en el hospedero se relaciona directamente con el número de parásitos. El parásito va a ejercer una acción traumática por la penetración de los gusanos en la mucosa colónica, lo que causa una irritación e inflamación difusa, así como focos hemorrágicos y descamación de la pared intestinal. La acción toxialérgica se debe a sustancias que son producidas por el nemátodo, lo cual puede originar urticaria debido a una elevación de la inmunoglobulina E y a una eosinofilia. Además, hay irritación de terminaciones nerviosas. Otra acción importante que ejerce el parásito sobre el hospedero es la hematofagia. Cada gusano llega a ingerir 0.005 mililitros de sangre al día, pudiendo generar anemia cuando la parasitosis es masiva y el número de gusanos es muy alto. La aparición de síntomas también está condicionada por la cantidad de helmintos presentes en el intestino. Los niños y los adultos portadores de un pequeño número de parásitos presentan una infección que cursa de manera asintomática. Los niños que tienen infecciones moderadas van a presentar signos y síntomas diversos, siendo la diarrea crónica la más frecuente, junto a cólicos intestinales, náuseas y vómitos. Estas náuseas y vómitos impiden la alimentación, lo que podría llevar a un cuadro de deshidratación.
En las infecciones severas, la disentería va a reemplazar a esa diarrea, es decir, los pacientes van a presentar evacuaciones mucosanguinolentas, bujo, tenesmo, meteorismo, anemia, palidez, pérdida de peso, entre otros. Los niños que presentan infecciones masivas frecuentemente presentan una complicación denominada prolapso rectal, que es la distensión de los músculos de la mucosa rectal y elevadores del ano, lo que ocasiona el prolapso rectal. Aquí observamos esa complicación de la que les hablo, el prolapso rectal, que es ese descenso anormal de la mucosa rectal hasta o a través de la abertura anal. Esta complicación les comentaba que es frecuente sobre todo en los niños que están masivamente parasitados con tricocéfalos. En estas otras imágenes de prolapso rectal se puede observar a simple vista los parásitos enhebrados en la mucosa rectal prolapsada. Un diagnóstico integral se basa en conocer los antecedentes epidemiológicos, como vivir en una zona endémica y presentar la sintomatología que ya se mencionó. El hallazgo de los huevos característicos del helminto en las heces del paciente van a confirmar el diagnóstico. Se pueden realizar coproparasitoscópicos en fresco o métodos de concentración como el de flotación de Faust, o bien métodos cuantitativos para conocer el número de huevos por gramo de heces como el Stolcato. Este recuento de huevos es importante especialmente en los casos masivos con anemia intensa. El diagnóstico también puede efectuarse por medio de la observación directa de los parásitos en la mucosa rectal prolapsada o bien al efectuar una colonoscopía o una rectosigmoidoscopía. El tratamiento de elección para la tricocefalosis es el mebendazol, el cual interfiere en la captación y metabolismo de la glucosa en el gusano. Otro fármaco empleado para tratar esta parasitosis es el albendazol. En caso de que se desarrolle resistencia a los dos primeros, la nitazoxanida es una buena alternativa, ya que este fármaco inhibe la polimerización de la tubulina de los helmintos. La prevención en la tricocefalosis se basa en contar con medios adecuados para eliminar las heces y no defecar a ras de suelo, en fomentar hábitos de higiene adecuados como un lavado meticuloso de manos después de ir al baño, antes de manipular alimentos, antes de comer, después de haber jugado con tierra en el caso de los niños o de haber realizado actividades de jardinería. Hay que evitar la ingestión de tierra, hay que lavar minuciosamente frutas y verduras que pudieran tener tierra y tratar a las personas infectadas para evitar la diseminación de la infección. Es otra medida profiláctica de importancia para evitar esta parasitosis. La segunda geohelmintiosis que vamos a analizar es la ascariosis, la cual es la nematodiosis y en general la helmintiosis de mayor prevalencia a nivel mundial. La ascariosis es una parasitosis de tipo intestinal causada por el nemátodo y geohelminto Ascaris lumbricoides. Se trata de una parasitosis que es muy frecuente en países subdesarrollados y que puede causar afectaciones intestinales y también pueden observarse problemas a nivel pulmonar. Ascaris lumbricoides es el nemátodo de mayor tamaño que parasita el aparato digestivo del hombre. Puede permanecer ahí sin provocar síntomas o bien pudiera generar cuadros digestivos inespecíficos y en los casos más graves una enfermedad con desnutrición y complicaciones que pueden ser fatales. Los adultos de Ascaris lumbricoides habitan en el intestino delgado, aunque en algunas ocasiones puede haber migraciones erráticas de los parásitos adultos a lugares como el hígado, el peritoneo, los riñones, entre otros. Ascaris lumbricoides fue reconocido desde el Antiguo Egipto y por su similitud con la lombriz de tierra Lumbricus terrestris, se originó el nombre de la especie Lumbricoides para el género Ascaris que afecta al hombre. En 1916, Stuart, haciendo experimentos con cerdos y roedores, estableció el paso de las larvas del parásito por los pulmones. Posteriormente, en 1922,
los hermanos Coino encontraron larvas en el esputo de uno de ellos 11 días después de autoinfectarse. Ese individuo además presentó dificultad respiratoria severa con fiebre y dolor de cabeza. 15 días después de experimentar esos síntomas recibió tratamiento y expulsó casi 700 gusanos adultos en la materia fecal, con lo cual se estableció el ciclo completo de este parásito. Ascaris lumbricoides es un parásito de distribución mundial y el más común de todos los helmintos. Se distribuye en las zonas tropicales y templadas del mundo, pero sobre todo en el medio rural, donde las condiciones socioeconómicas e higiénicas son más deficientes. La OMS estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo se encuentran infectados con este parásito. La mayoría de las personas con ascariosis viven en el continente asiático. Cada año mueren alrededor de 20.000 personas debido principalmente a las complicaciones de esta parasitosis. La ascariosis se presenta en todas las edades, pero es más frecuente en los niños debido principalmente a sus hábitos de juego a nivel de suelo, a la geofagia y a la infección oral debido a las manos sucias. La ascariosis es más común en niños de 2 a 10 años y la prevalencia disminuye a partir de los 15 años. En nuestro país se estima que el 33% de la población está parasitada y el 6% de los infectados presenta una parasitosis masiva. Los dos principales factores predisponentes que hacen que esta enfermedad sea endémica son las características favorables del suelo y su contaminación habitual o común con materia fecal. La vía de infección en la ascariosis es la vía oral y los mecanismos de transmisión son la contaminación de aguas y alimentos con heces de individuos parasitados, la ingestión de verduras regadas con aguas negras y en los niños el hábito de la geofagia. Sabemos que la ascariosis es una geohelmintiosis, entonces los huevos que salen al exterior con las heces y se depositan en la tierra necesitan de un periodo de alrededor de 20 días para que estos embrionen y se transformen en infectantes. Para que embrionen se requiere una temperatura óptima entre 22 y 33 grados y buenas condiciones de humedad. Esto implica que no existe la autoinfección en el paciente y que los huevos que contengan las heces recién emitidas no son infectantes. La fase infectante es el huevo con larva de segundo estadio, que después de ser ingerido eclosiona y las larvas libres recorren la circulación y los pulmones, realizando 2 mudas y aumentando de tamaño. Luego retornan al intestino delgado y se convierten en gusanos adultos. Al igual que todos los helmintos, Ascaris lumbricoides existe en 3 formas o fases en su ciclo de vida: gusano adulto, huevo y larva. Los gusanos adultos existen como machos y hembras. Después del apareamiento, las hembras depositan huevos. Estos huevos salen al medio ambiente junto con las heces de los individuos parasitados y salen en su forma no larvada. Si los huevos no larvados caen en la tierra y bajo ciertas circunstancias de temperatura y humedad, en aproximadamente 20 días los huevos embrionan, es decir, generan larvas en su interior. La fase infectante para el hombre es el huevo con una larva en su interior de segundo estadio. Si el hospedero ingiere este huevo con larva de segundo estadio, al pasar por el estómago las paredes del huevo se reblandecen y la larva queda libre. Esta larva de segundo estadio va a atravesar por otras 2 fases o estadios y esa larva de cuarto estadio finalmente se va a transformar en la forma adulta. Nuevamente las fases del parásito: los gusanos adultos dioicos o gonocóricos que viven a nivel del intestino delgado llevan a cabo la cópula, la hembra deposita huevos que salen al medio ambiente junto con las heces, caen en la tierra y en ciertas circunstancias de temperatura y humedad esos huevos no larvados que salen junto con las heces
embrionan, generan un huevo con larva de segundo estadio, que son la fase infectante. Estos huevos pueden contaminar aguas y alimentos, son ingeridos, pasan por el estómago, el huevo eclosiona, sale la larva que finalmente se desarrolla hasta gusano adulto después de pasar por otras dos fases o estadios, generándose una larva de cuarto estadio que es la que da origen a los gusanos adultos. Los gusanos adultos de Ascaris lumbricoides son de un color que va de un blanco amarillento a un rosado tenue. Evidentemente son cilíndricos ya que son nemátodos. Son delgados y largos, están rodeados por una cutícula quitinoide estriada y elástica. Su extremo anterior es romo o redondeado y el posterior termina en punta. El extremo posterior de la hembra es recto y el del macho es curvo y enroscado, como lo vemos aquí en la imagen. Ascaris lumbricoides es el nemátodo de mayor tamaño que parasita el aparato digestivo humano y también es el de mayor prevalencia en humanos. Estos gusanos adultos tienen una longevidad de 1 a 2 años. Las hembras, como pueden verlo en la imagen, son más largas que los machos. Miden alrededor de 45 y 30 centímetros de longitud respectivamente. Ascaris lumbricoides presenta un aparato digestivo completo, es decir, un aparato digestivo que va desde la boca hasta el ano. En su extremo anterior, los gusanos hembra y macho están provistos de una boca triangular que posee 3 labios finamente dentados. Esa boca se continúa con el esófago y un intestino tubular, finalizando en el ano en la hembra y en la cloaca sexual en el macho. Estos gusanos presentan un aparato reproductor muy bien desarrollado. En el caso del macho, el aparato genital está formado por los testículos, vasos deferentes que se abren justo en esa cloaca sexual subterminal, junto a 2 espículas copulatorias visibles que se encuentran en el extremo posterior del gusano macho. En la hembra, esta tiene una vulva en la unión del tercio anterior con el tercio medio. Esta vulva se va a continuar con una vagina corta, un útero doble y oviductos y ovarios. En estas imágenes observamos la porción cefálica o extremo anterior del gusano adulto. Podemos ver los 3 labios muy bien diferenciados que poseen diminutos dientes o dentículas y localizada en el centro existe una pequeña cavidad bucal que tiene forma triangular. Como les comentaba, la cutícula que rodea a este parásito posee una especie de cordones laterales muy aparentes que tienen el aspecto de estrías, las cuales van a recorrer todo el cuerpo de este nemátodo. En esta diapositiva les muestro al gusano adulto macho y observamos su extremo posterior puntiagudo y enroscado en sentido ventral. En este extremo el macho acomoda su aparato copulatorio que consiste en 2 espículas quitinosas retráctiles. El macho es más pequeño que la hembra y tiene una longitud de 15 a 30 centímetros por 2 a 4 milímetros de diámetro. La hembra, por su parte, mide de 20 a 45 centímetros de largo por 4 a 5 milímetros de diámetro. Su extremidad posterior es recta y afilada, y esta característica nos sirve para diferenciar macroscópicamente a los machos de las hembras. Las hembras de Ascaris lumbricoides tienen una vulva o hendidura transversal que vamos a ver mejor en una imagen posterior. Las hembras de Ascaris lumbricoides tienen una capacidad de oviposición de alrededor de 200.000 huevos por día. Los órganos copuladores del macho y la hembra son 2 espículas quitinosas y retráctiles y la vulva respectivamente. En esta imagen vemos una de las 2 espículas copulatorias, las cuales miden 2 a 3 milímetros. La vulva en la hembra es de localización medio-ventral. Se abre cerca de la unión de los tercios anterior y medio del cuerpo de la hembra. Esta vulva se va a continuar con la vagina, que es cónica, la cual se va a bifurcar para formar un par de tubos genitales. Cada uno de estos tubos genitales consta de un útero, un receptáculo seminal, un oviducto y un ovario. Ahora vamos con la morfología de la fase de huevo del parásito.
Existen dos tipos de huevos, los fértiles y los infértiles. A los huevos fértiles también se les conoce como fecundados y a los infértiles como no fecundados. Los huevos fértiles o fecundados son ovoides y miden de 50 a 65 micras de largo por 45 a 50 de ancho. Las hembras que no copulan también depositan huevos, pero estos huevos son huevos sin fecundar, que en realidad serían óvulos. Estos huevos no fecundados o infértiles son más largos y más estrechos que los huevos fértiles. Miden de 85 a 90 micras de longitud por 30 a 40 de ancho. Los huevos fértiles de Ascaris lumbricoides están rodeados por una cubierta protectora que tiene 3 capas. En la parte interna se encuentra una capa conocida como membrana vitelina, dentro de la cual existe una masa granular de la que se va a originar la larva. Esta membrana vitelina es rica en lípidos y es parcialmente impermeable, lo que evita la penetración de sustancias que puedan dañar al embrión o larva que se va a generar. Sobre la membrana vitelina existe una capa media que es gruesa y transparente, que es de glucógeno. Por encima de esta, en contacto directo con el medio ambiente, hay una capa externa albuminoidea de superficie mamelonada. Los mamelones son como estas ondulaciones que observamos aquí en la imagen. Ahora bien, esos huevos con la capa externa que tienen múltiples mamelones se conocen como huevos corticados. Pero estos huevos fértiles corticados pueden perder su capa externa albuminoide que tiene mamelones y ahora se convierten en huevos fértiles pero decorticados o no corticados. Recordemos que esos huevos que son recién eliminados junto con las heces de los individuos parasitados no son infectantes, sino que requieren madurar o embrionar en la tierra, por eso son geohelmintos, y eso lo hacen en aproximadamente 2 a 4 semanas. La hembra en toda su vida produce hasta 27 millones de huevos y diariamente puede depositar 200,000. Como ya les había mencionado, las hembras que no copulan también depositan huevos, pero estos huevos están sin fecundar. En realidad, estos huevos infértiles son óvulos. Los huevos infértiles o no fecundados no poseen esa membrana interna vitelina, tienen una cubierta muy delgada que puede tener o no mamelones. Los huevos no fecundados, como también ya les había comentado, son más largos y más delgados que los huevos fecundados o fértiles. En resumen, aquí tenemos los diferentes tipos de huevos que presenta Ascaris lumbricoides. Tenemos los huevos fértiles, que también se conocen como fecundados, y los huevos infértiles o no fecundados. Estos huevos infértiles son más delgados y más largos que los huevos fértiles. No poseen una membrana interna vitelina, tienen una cubierta que es muy delgada que puede contener o no mamelones. Los huevos fértiles o fecundados pueden ser de dos tipos. Pueden contener esa capa externa con múltiples mamelones y se conocen entonces como huevos fértiles o fecundados corticados. Pueden perder esa capa externa albuminoide con mamelones y ahora se convierten en huevos fértiles no corticados. Cualquiera de estos dos tipos de huevos fértiles, al caer en la tierra junto con las heces de los individuos parasitados y en ciertas condiciones de temperatura y humedad, se van a larvar o van a embrionar, constituyendo de esta manera la fase infectante para el hospedero humano. Aquí les muestro un comparativo entre los huevos fértiles e infértiles, fecundados o no fecundados, como ustedes quieran llamarlos. En los huevos fértiles observamos las 3 capas que conforman a estos huevos, que es la membrana interna vitelina, la capa media de glucógeno y la capa externa albuminoide. Estas capas no son observadas en los huevos infértiles, además de que, como ya les había dicho, estos huevos son más delgados y más largos que los huevos fértiles. Aquí observamos los diferentes tipos de huevos fértiles. Tenemos los huevos fértiles con la capa externa mamelonada, que son huevos fértiles o fecundados de tipo corticado.
Este huevo es un huevo fértil, pero que ha perdido esa capa externa, entonces se convierte en un huevo fértil decorticado o no corticado. Y aquí observamos un huevo que contiene una larva en su interior que ya es infectante. Para que los huevos fértiles o fecundados de Ascaris lumbricoides se conviertan en larvados e infectantes, se requiere de 2 a 4 semanas en suelos cálidos y húmedos a una temperatura promedio de 25 grados. Bajo esas condiciones, el huevo embriona y se genera una larva de primer estadio que se conoce como rhabditoide. Esta larva rhabditoide aumenta de tamaño y muda después de una semana, convirtiéndose en larva de segundo estadio, que ya confiere al huevo la capacidad de ser infectante para el hombre. Aquí les muestro huevos ya larvados, los cuales en condiciones adecuadas pueden permanecer viables en la tierra durante varios meses. Aquí tenemos cómo se ven en realidad los diferentes tipos de huevos de Ascaris lumbricoides. Tenemos un huevo no fecundado o infértil, un huevo fértil que está corticado porque tiene sus 3 capas, incluyendo esa capa externa con múltiples mamelones. Tenemos un huevo que es fértil pero que ha perdido esa capa externa con mamelones, por lo que ahora se considera un huevo fértil no corticado. Y por último tenemos a un huevo que ya está larvado y que ya es infectante. Ascaris lumbricoides tiene un ciclo monoxénico, se va a completar en el hombre. El hábitat definitivo de los gusanos adultos es el intestino delgado, aunque el parásito hace un gran recorrido antes de establecerse en él. En la luz intestinal se lleva a cabo el apareamiento. La hembra realiza la ovipostura y los huevos salen al exterior junto con la materia fecal. Ya sabemos que estos huevos no son infectivos en este momento, sino que se requieren 2 a 4 semanas en la tierra húmeda a una temperatura promedio de 25 grados para que el huevo sufra una serie de transformaciones y se convierta en infectivo. Lo primero que va a suceder es que en su interior se va a formar una larva de primer estadio y después de 5 a 10 días esa larva muda y se transforma en una larva de segundo estadio dentro del huevo. En este momento ya es infectante para el hombre. Este huevo infectante contamina aguas o alimentos o bien es ingerido por geofagia o al tener las manos contaminadas. Luego va a pasar por el estómago y en el intestino delgado eclosiona dejando una larva libre de aproximadamente 200 micras de longitud. Esta larva va a penetrar la pared intestinal y va a alcanzar la circulación hepática, permaneciendo en el hígado alrededor de 5 días. Ahí va a aumentar de tamaño hasta unas 900 micras y se va a convertir en una larva de tercer estadio. Luego va a seguir su recorrido, va a llegar al corazón, de ahí a las arterias pulmonares, a los alveolos, donde puede permanecer como una larva de tercer estadio o bien aumentar su tamaño a aproximadamente 1.5 centímetros. Muda y se convierte en una larva de cuarto estadio. Esa larva ya puede causar síntomas pulmonares. La larva va a subir a los bronquiolos, a los bronquios, a la tráquea y la laringe. Va a ser deglutida, va a pasar al esófago, al estómago y finalmente al intestino delgado, donde va a madurar hasta gusano adulto. Se va a llevar a cabo la cópula de machos y hembras y 10 días después de la cópula se va a realizar la ovipostura para que los huevos salgan con las heces del individuo parasitado y de esta manera continuar con el ciclo de vida del parásito. Aquí un resumen del ciclo de vida de Ascaris lumbricoides. Este ciclo puede iniciarse con la ingestión de la fase infectante, que es el huevo larvado con una larva en su interior de segundo estadio. A nivel del intestino delgado, del huevo va a emerger la larva de segundo estadio y esta va a atravesar la pared intestinal alcanzando la circulación hepática y llegando al hígado. Ahí la larva va a incrementar su tamaño de 200 a 900 micras y se va a convertir en una larva de tercer estadio.
Esta larva de tercer estadio se va a dirigir al corazón y luego a los pulmones. En los alvéolos esa larva incrementa nuevamente de tamaño hasta 1.5 centímetros, convirtiéndose en una larva de cuarto estadio. Esta larva de cuarto estadio va a ascender por los bronquiolos, por los bronquios, va a llegar a la tráquea, a la laringe y va a ser deglutida para pasar al esófago, al estómago y finalmente al intestino delgado, donde va a madurar a un adulto 50 días después de la ingestión del huevo. El daño o patogenia en la ascariosis es diferente si estamos hablando de larvas o de gusanos adultos. Cuando el número de larvas, por ejemplo, es reducido, no se provocan alteraciones en su paso por el hígado y por el pulmón, pero cuando la infección se origina por un gran número de larvas, se presentan algunos problemas. Por ejemplo, a nivel pulmonar, la migración de las larvas van a producir ruptura capilar de las paredes y tabiques alveolares, produciendo lesiones mecánicas que involucran procesos congestivos e inflamatorios, así como microhemorragias. El parásito adulto, por su parte, muestra distintos tipos de acción patógena en el humano, como por ejemplo mecánica, tóxica, exfoliatriz y traumática. La acción mecánica se presenta cuando la parasitosis es masiva y los gusanos pueden formar una especie de ovillo o maraña que produce obstrucción intestinal. La acción exfoliatriz se presenta cuando los gusanos se alimentan del quimo intestinal y por consiguiente quitan carbohidratos, proteínas, lípidos, vitamina A, vitamina C de la dieta del hospedero. Esto sumado a que el parásito produce una sustancia que inhibe la tripsina, que es una enzima que hidroliza los enlaces peptídicos, y esto interfiere con la digestión y el aprovechamiento de las proteínas por el hospedero. Esto contribuye a una desnutrición y a un desarrollo anormal. Hay acción tóxico-alérgica a través de procesos de sensibilización a sustancias que excretan y secretan los gusanos, produciéndose una crisis de asma bronquial, también urticaria, irritación del árbol bronquial y también eosinofilia. Cuando la parasitosis es masiva, las larvas o los adultos pueden desplazarse de manera errática y se puede regurgitar estos gusanos y salir por la boca, escapar por las narinas, invadir las vías biliares, la vesícula, el hígado, el riñón, el apéndice, el conducto lagrimal, el conducto auditivo externo, el ombligo, vejiga, entre otros. Las manifestaciones clínicas en la ascariosis son diferentes en la fase larvaria y en las originadas por los gusanos adultos. En la fase de migración larvaria se va a generar eosinofilia local y también sanguínea. Va a haber fiebre elevada, tos y estertores o ruidos bronquiales por la presencia de un exudado bronquioalveolar. Puede haber disnea también y a este cuadro se le conoce como síndrome de Loeffler o neumonía eosinófila. Este cuadro tiene una duración de aproximadamente una semana. Ya durante la fase intestinal, cuando existen reinfecciones repetidas, hay sensibilización en el hospedero a sustancias que excretan y secretan los gusanos. En este caso se presentan manifestaciones de tipo alérgico como rash cutáneo y crisis de asma bronquial. Puede haber bronquitis, edema en los labios y otros síntomas. Pero los síntomas más frecuentes son anorexia, baja de peso, retardo del desarrollo y desnutrición en los niños, malestares abdominales, dolores tipo cólico, náuseas, meteorismos, vómitos, diarreas, etc. Ya en las complicaciones puede observarse la migración de los parásitos adultos en respuesta a ciertos estímulos químicos y físicos que pueden desencadenar una colangitis al obstruirse el colédoco, apendicitis, pueden arrastrarse gérmenes hasta los diferentes conductos, causar peritonitis, obstrucción laríngea o intestinal, así como perforación intestinal. Estas complicaciones ponen en grave riesgo la vida del paciente parasitado. Estos son los ovillos que les mencionaba en la diapositiva anterior.
Cuando la ascariosis es masiva, es decir, que el individuo tenga en su intestino delgado varias decenas de parásitos adultos, estos pueden como apelotonarse y producir un cuadro de oclusión u obstrucción intestinal. Aquí tenemos un caso de migración errática del gusano adulto en el apéndice. Vemos al gusano asomándose por el orificio apendicular. Aquí observamos un cuadro de distensión abdominal, un vientre muy abultado debido a la presencia de una gran cantidad de gusanos adultos a nivel intestinal. Y aquí observamos la expulsión de una maraña de gusanos adultos de Ascaris lumbricoides después del tratamiento. Aquí les muestro un caso de migración errática del parásito debido a que la parasitosis es masiva. La larva o el adulto puede ser regurgitado y salir por la boca, por la nariz, puede, como les decía hace un momento, invadir otros órganos como las vías biliares, el hígado, la vesícula, entre muchos otros órganos. En ocasiones estos gusanos migran a la faringe y a la vía aérea provocando asfixia. Es frecuente que se elimine Ascaris lumbricoides por boca o nariz. Durante la fase de migración larvaria, el diagnóstico no puede ser realizado por un coproparasitoscópico, ya que aún no hay expulsión de huevos en la materia fecal. En esta fase, los métodos diagnósticos son de tipo serológico. La biometría hemática puede orientar el diagnóstico al observar eosinofilia, aunque hay otras parasitosis en las cuales también se observa dicha alteración. El análisis del aspirado bronquial en esta fase podría evidenciar larvas de cuarto estadio que se encuentren presentes en ese momento a nivel bronquial. Durante la fase intestinal, el diagnóstico se va a confirmar por el hallazgo de huevos en las heces. Pueden utilizarse coproparasitoscópicos de concentración, por ejemplo, técnicas o métodos de sedimentación, pero aquí los métodos cuantitativos son los de elección porque van a correlacionar la parasitosis con los síntomas y van a orientar acerca del tratamiento que se puede prescribir. También se puede confirmar la presunción diagnóstica al observar ejemplares adultos eliminados por orificios naturales como boca, nariz, lagrimal, oído, entre otros. Los derivados benzoimidazólicos como el albendazol y el mebendazol que actúan impidiendo la absorción de la glucosa en el parásito son altamente efectivos y son los fármacos de primera y segunda elección, aunque existen otros que pudieran ser efectivos contra Ascaris lumbricoides. Como en el resto de las geohelmintiosis, la contaminación fecal del suelo con heces humanas constituye el principal factor de diseminación de esta parasitosis, por lo que una medida profiláctica es evitar la defecación a ras de suelo. Los buenos hábitos higiénicos son fundamentales, por ejemplo, un lavado cuidadoso de manos, especialmente en los niños y adultos después de haber tenido contacto con la tierra. Es importante evitar la geofagia y la onicofagia. Además de ingerir las verduras y hortalizas que crecen a ras del suelo bien lavadas, es importante pelarlas o cocerlas, ya que los desinfectantes habituales que se utilizan en las verduras contra bacterias no tienen ningún efecto sobre los huevos de Ascaris lumbricoides ni de ningún otro helminto.